ahora sí, ahí salió el mensaje. Bien. Bueno, entonces, repito brevemente la respuesta. La pregunta era si la Universidad de Harvard había sido fundada por los puritanos. Entonces, mi respuesta fue que en 1620 llegan estos puritanos más recalcitrantes, que querían una purificación de la institución de la Iglesia mucho más profunda que lo que ella había planteado profundamente Lutero y Calvino, ¿no? La Iglesia Católica se había corrompido extraordinariamente. El Papa estaba como poder por encima de los reyes y de hecho daba su bendición a todo lo que fuera las diferentes casas reinantes, o sea que él manejaba mucho de la política europea y se había vuelto una institución extremadamente corrupta. Como les comenté, había las bulas papales en que a cambio de dinero se compraban y uno obtenía su lugar en el cielo, porque supuestamente el Papa estaba conectado, tenía internet propio con Dios. Y entonces esta gente llega entre 1620 y 1630 y en el 36 ya se inaugura Harvard, debido a que entonces varios de estos hombres que llegaban eran teólogos y en ese momento eran de los intelectuales mejor formados que podía haber. Entonces, ya desde el comienzo, la historia intelectual de lo que fue después Estados Unidos, de toda la época colonial, y por supuesto eso es una continuidad, viene ya desde muy alto, digamos, ¿no? Como por supuesto otras colonizaciones, de hecho la española, cuyo componente intelectual es casi inexistente, porque lo único que les interesa es el oro y eventualmente el trabajo de los indios como obreros, ¿no? Minería y todo eso. Y así que bueno, digamos, esa es una diferencia que vamos a ir viendo con respecto a la historia intelectual. Bien, había otra pregunta, ¿no? O no, creo que me interrumpieron para avisarme que no estaba grabando. ¿Alguna otra pregunta del video? ¿No? Bueno. Voy a ir pasando porque tengo otro tipo de información también sobre lo que vimos en el video. Así que bueno, por ejemplo, acá tienen básicamente los momentos o digamos, cuestiones de la historia cultural que en parte toqué en el video. Tenemos primero la época colonial o postcolonial. Aclaro una cosa, al comienzo, cuando ocurrió en el siglo XX las descolonizaciones o decolonizaciones de los países que estaban bajo el yugo del Imperio Británico, se hablaba de que la etapa colonial era desde la colonización hasta este momento de independencia, y después venía la época postcolonial. Pero en un momento, digamos, los que manejaban este tema se dieron cuenta que la interacción cultural entre los colonizadores y los colonizados implicaba que esto de postcolonial ya estaba desde el comienzo. Que no fue una cuestión de pureza, cierta pureza cultural o algún planteo, digamos, histórico-cultural diferente durante la colonia, durante las colonias, y luego cuando se independizan aparece algo híbrido y aparece todo lo que se reconoce como postcolonial. Bueno, no, eso empezó a ocurrir, la interacción empezó a ocurrir desde el vamos, y no solo cambió a los colonizados, cambió también a los colonizadores, porque hubo intercambio cultural. De modo que, por ejemplo, de hablar de cuestiones de alimentos, ¿no? El maíz, la papa, todas esos alimentos que en Europa no existían, eran americanos, cambiaron, por supuesto, no solo la alimentación europea, sino que bueno, montones de otros productos y, por supuesto, de a poco también la adopción de ciertas costumbres o comidas o
o como pasa, digamos, en estos momentos con la globalización. Piensen que la globalización no es una cosa reciente. Si uno se extiende lo más atrás posible, empezaría con el Renacimiento, por lo menos, ¿no? O sea, ya cuando Colón y todos los demás empiezan a recorrer el mundo y a entrar en contacto con el resto, ahí ya empieza, digamos, con Colón ya empieza la globalización. Lo que pasa es que, obviamente, en el siglo XX es extraordinaria, y ahora, bueno, estamos absolutamente conectados, y todo lo que ocurre en una parte del mundo influye en el resto, por tanto, parece más notorio. Pero esto de globalización empieza de a poco, digamos, al menos 1492. Hubo un intento en el año 1000 de los vikingos, o sea, llegaron a América. Se sabe que en realidad los primeros europeos que llegan a América son los vikingos en el año 1000, pero a diferencia de las colonias española e inglesa ya en el siglo XVII, los vikingos tenían tecnología de transporte, es decir, por lo menos pudieron llegar, pero no tenían tecnología armamentística para superar a los indios, porque no tenían armas de fuego. De modo que estamos en una época, creo que antes de que llegara la pólvora a Europa, que es un invento chino, la pólvora, de modo que los indios los echaron, no pudieron colonizar América, no pudieron asentarse en América los vikingos, porque no pudieron, digamos, prevalecer sobre los nativos. En cambio, cuando ya entonces con armas de fuego llegan, es decir, que tenemos tecnología de transporte, tecnología armamentística, y además la cuestión de las enfermedades, que ahora, digamos, lo podemos poner en términos de una especie de guerra biológica, porque los europeos trajeron la sífilis y la viruela, y eso mató a millones de nativos. Así que también fue eso. En algún momento les voy a... creo que en el video estaba la cuestión de cómo los puritanos reciben eso como la enfermedad de los indios como algo hecho por Dios para darles lugar, para darles el territorio a ellos. Luego tenemos entonces la época nacional, que iría alrededor, bueno, en realidad, es decir, empieza 1776, es la fecha que se estipula siempre, porque es la declaración de la independencia, pero todo el proceso que termina con la Constitución es largo, y yo acá puse 1781, pero podría hablarse de 1790, o sea, porque fue todo un proceso de escribir la Constitución, de mandarla a los 13 estados iniciales, ver si ellos estaban de acuerdo. De ahí surgió una serie de enmiendas, las primeras 10 enmiendas, que se llaman la Carta de Derechos, o Bill of Rights. Así que, digamos, eso tardó ese proceso. Por tanto, la fecha en que puntualmente nace la nación desde el punto de vista constitucional es un poco vaga y menos importante que la de la independencia, como hito histórico para los Estados Unidos. Bueno, después vimos constructos culturales, la configuración del campo de producción literaria, y esto de Cano y todo. O sea que voy pasando algunos, y ustedes, por supuesto, si recuerdan alguna pregunta de lo que vieron, y eso me interrumpen, o de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, acá tienen, déjenme ver si acá hay algo más que necesite agregar. El imaginario occidental, piensen que, bueno, es monoteísta, y eso se choca, se contrapone a otras religiones politeístas, como por ejemplo en la India, y considera Europa que el monoteísmo es una instancia superior al politeísmo, porque, por supuesto, los griegos eran politeístas, ¿no? Para hablar de otros pueblos que ustedes conozcan. Y entonces se considera que es una instancia más
desarrollada o más correcta hablar de un solo Dios por una cuestión, bueno, si lo tomamos por la lógica, por un montón de cosas, es decir, se pensaría que un solo Dios es lo que hay, pero en realidad, como no sabemos nada, tranquilamente podría haber también dioses. Entonces, toda religión politeísta es considerada como antigua y errónea. Desde el punto de vista biológico, van a ver que, posiblemente lo comente en algún momento, si es que no estaba en el video, se desarrolla toda un montón de teorías biológicas que sostienen la diferencia de raza, que no existe genéticamente, no existen razas en el ser humano, por eso luego se habla de etnia, que es un concepto cultural. Raza es un concepto originalmente que ahora diríamos genético, biológico. Bueno, eso los blancos se consideran la raza superior. El concepto de civilización versus cultura, por supuesto que hay montones de enfoques para hablar de cultura, pero desde un punto de vista más antropológico, cultura es el conjunto bueno, el idioma, las costumbres, la historia, la vida cotidiana, los artefactos que construyen el arte, tenemos todo eso de un determinado pueblo, pero los europeos ya estaban hablando de la civilización. En Francia es fortísimo, ¿no? Lo de civilización francesa, que estuvo hasta los libros de enseñanza de francés, de la Alianza Francesa, hasta las últimas décadas del siglo XX. Los libros eran Langue, Civilisation Française, o sea, lengua y civilización francesa. Bueno, el concepto de civilización ya no se sostiene, más que desde este lugar ideológico, y se asentaba, digamos, se sostenía en esto de, bueno, el desarrollo inmenso que tiene Europa en el arte y las costumbres sofisticadas, por ejemplo, el uso de los cubiertos, digamos, un montón de cosas ya muy, muy sofisticadas que ellos consideraban como algo evolucionado y por encima de las meras culturas otras. En cuanto al arte, obviamente Europa llegó a lugares en que el resto del mundo no. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el de la música, ¿no? La única cultura humana que ha producido música polifónica, o sea, desde Bach para acá, la música que tiene un montón de capas armónicas, digamos, eso se desarrolló profundamente en Europa hasta fines del siglo XIX, en que se termina el código tonal natural. Eso, ustedes escuchan música de Mozart y cualquiera de los músicos clásicos importantes, y es una música que a ustedes no les hace ruido, digamos, es natural. Eso porque está trabajando con lo que se llama la tonalidad natural. De alguna manera, la combinatoria posible que permite el sistema tonal se termina en fines del siglo XIX. Algunos autores, algunos compositores, como Richard Strauss, ya Wagner había llegado muy lejos. Llega un momento en que están ahí al borde de romper el sistema. Entonces, a fines del siglo XIX, principios del XX, empiezan cosas mucho más complejas, como el dodecafonismo, la música serial, o sea, ya cosas que tienen que ver con las matemáticas, de modo que ese tipo de desarrollo no tuvo el resto de las culturas en el mundo. Por tanto, se supone que entonces Europa es más evolucionada. Para equilibrar un poco,
podríamos decir tranquilamente que el desarrollo cultural inmenso europeo, obviamente todo desarrollo sofisticado se sostiene en una economía y en una riqueza grande, porque si no la gente solamente tiene que sobrevivir. Entonces, ¿y de dónde sacaron toda esa riqueza? De América. Es decir, que de alguna manera, con toda la riqueza que se llevaron de América, que entró en el caso de España por España y terminó en Alemania, porque los dos reinos estaban conectados, emparentados, de modo que fue a los bancos de Alemania, y bueno, toda esa inmensa riqueza de alguna manera ha sostenido el bienestar europeo y la evolución cultural europea, así que tampoco es cuestión de hacer mucho alarde, porque todo eso se sostiene en una especie de robo, ¿no? Y realmente el volumen, no sé en términos actuales cuántos billones y billones y billones de dólares podrían ser, pero el punto es que fue eso. Y bueno, no solamente estoy hablando de América, después, en el caso del Imperio Británico, la expoliación del resto del mundo, ¿no? De una buena parte del resto del mundo. Así que hay que tener en cuenta eso. Bien. Los propósitos coloniales eran básicamente la rapiña de recursos naturales, ¿no? El dominio militar y cultural, el hecho de que cuando se dieron cuenta que los nativos no eran una mano de obra muy, digamos, con ganas de cooperar, empezaron ya en el siglo XVII, empiezan a llegar de a poco afroamericanos secuestrados africanos secuestrados de África, y de ahí empieza de a poco el tema de los afroamericanos en América del Norte y finalmente su transformación en esclavos, como les conté, por razones más políticas que otra cosa. En el caso de, bueno, acá es lo que les comentaba, ¿no? Mediante guerras, hambrunas, éxodos forzosos, las enfermedades, la contaminación ambiental y biológica. O sea, se considera que durante el periodo de colonización se eliminaron 500 millones de habitantes originales. Se aplicó, por supuesto, el sistema capitalista, sobre todo por el lado de Gran Bretaña, de modo que lo que era una comunidad, los nativos tenían comunidades en que no había propiedad privada, era todo en común, hasta la educación y el cuidado de los chicos, no había una familia nuclear tan fuerte, sino que la comunidad se encargaba de todo. Si un chico de repente perdía a sus padres, no había ningún problema, porque desde chiquito había tenido todo el resto de las personas educándolo y cuidándolo, así que, digamos, eso es muy fuerte porque produce un cambio de sistema en el económico y familiar, y que bueno, produce una aculturación, ahora voy a eso. Entonces, a ver acá, comunidad nativa versus individuos en pugna, ¿no? El capitalismo implica un individualismo acérrimo en que, bueno, me salvo yo y que los demás se mueran. La propiedad, entonces, comunal, que, a la que se le superpone, se le impone la propiedad privada. De modo que ¿Puedo interrumpir un Sí, por supuesto. Me quedó haciendo ruido la cifra de 500 millones de habitantes americanos. Sí. Cuando hablamos de habitantes americanos, ¿estamos hablando de norteamericanos? No, estamos hablando de toda América. ¿De 500 millones de habitantes? Sí. Tanto... lo que hoy llamamos un... Ay, no me sale el nombre. ¿Genocidio? Sí, genocidio. 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 Sí, es literalmente un genocidio. Es literalmente un genocidio. Fue mencionado así al pasar, pero si uno se pone a pensar 500 millones de seres humanos es una barbaridad. Es un horror, ¿no? Sí, sí. Después hablamos del nazismo y todas esas cosas. Sí, sí. Sí, sí, no, sí, el hombre cuando quiere destruir.
Así que, no, este número es, y es un número relativamente aproximado, porque no se tienen estadísticas, es tanto de la colonización española como la estadounidense. Bueno, ustedes, Estados Unidos y Argentina tienen lamentablemente cosas malas en común, es decir, ustedes piensen en la campaña del desierto, que la Patagonia hasta la campaña, hasta ese momento en que se hace la campaña del desierto, era un territorio de los nativos aceptado por la nación argentina, pero en un momento decidieron que había que avanzar. Además estaba la cuestión con Chile, bueno, es todo muy largo, y fíjense que aún seguimos con eternos problemas limítrofes con Chile, y esperemos que no lleve a nada malo. Sí. Que estaba, porque nos habían dicho esto de si podíamos establecer conexiones en lo que habíamos... Por supuesto. Los contenidos de los videos fueron muchos, y yo por ahí traté de jerarquizarlos, pero lo que vi, hubo dos conceptos que me resonaron como que los pude vincular con América Latina, por ahí con Argentina. Lo primero es lo que vi, por ahí estoy equivocada, es la cierta semejanza entre el hombre del oeste, digamos, ese hombre... El pionero. Sí, sectario, violento, marginal, con el gaucho malo, ¿no? De Sarmiento. Esa misma actitud, fuera de las leyes, al margen de la normativa, aislado, en el boliche, con una mujer que le servía para no estar solo, para procrear, digamos. La China. ¿no? Que la China. Y después la otra era la de los mitos, el mito norteamericano, del sueño americano, y los mitos de la generación del 37, de que Argentina era un país sin destino, porque teníamos la herencia española, es decir, ¿cómo es posible que Estados Unidos se convierta en un imperio y Latinoamérica no haya podido lograr un sueño, un mito que permitiera una unificación y que sea tan fragmentaria y tan débil con respecto de ese mapa tan interesante que nos planteas al principio, de que depende de cómo se mire, que es una construcción de poder también, ¿no? Pero vi que esos dos mitos son constitutivos de una identidad que todavía permanece vigente, digamos, ¿no? El sueño es americano, y para Sudamérica es como una pesadilla. Somos inferiores, digamos, ¿no? Me pareció que sí. Te aclaro algo. ¡Qué genialidad esta mujer! Y por supuesto que hay que Es leer. impresionante. Lo digo en serio, no es sarcasmo. No, además, bueno, ustedes cuando vayan cursando, y por supuesto lecturas propias, por supuesto van a ir adquiriendo este tipo de conocimientos, ¿no? Está buenísimo. Entonces, a ver, vamos por partes. Lo primero era esto del pionero, ¿no? La comparación del pionero con el gaucho malo. Primero, bueno, no es el gaucho malo podría ser comparable con el forajido, con el que se iba de los estados para ir a la frontera donde no había leyes, pero no todos los pioneros eran así. Primero, bueno, esto que vos comentás de por qué, sobre todo la Argentina, partiendo de, en cierto modo, lugares similares, un país que a principios del siglo XX era una potencia mundial desde el punto de vista de su economía, éramos realmente un país muy rico, y que fue de eso. Bueno, eso se ha discutido muchísimo, y hay gente que directamente dice no es comparable por muchas razones. Es decir, que no es cuestión de por qué los estadounidenses llegaron ahí, se hicieron imperio, por qué no hicimos un imperio en Argentina. Bueno, ya desde la cultura misma, ¿no? Es cultura
latina y culturas sajona, alemana, etc. Ahí marca diferencias. Y bueno, y realmente ha sido una larga discusión, y en este momento, estoy hablando de historiografía, en la historiografía argentina se ha discutido ese tema, pero ya no se considera. Se lo ve como un sueño fatuo, ¿no? Es decir, no, acá hubo otro proceso histórico que bueno, fue así. La segunda cuestión era, porque son tres. ¿Cuál era la segunda? No, la segunda era esa, la de los mitos, que nosotros también, Sudamérica también tuvo mitos. Lo de la... de que sí, sea fíjate que, bueno, lo que vos comentaste de la generación del 37, que es donde está Echeverría y bueno, otros... Sarmiento, Alberdi. Gracias, porque hay algunos que me los olvido. Fíjense que ya desde entonces, por el comentario de... ¿cómo es tu nombre? Porque dice Gris. Griselda. Griselda. Bueno, por el comentario de Griselda, ustedes vean que ya desde 1837 se está viendo al mundo sajón como modelo, ¿no? Eso le pasó a Sarmiento, y el mundo latino como español, sobre todo, como, digamos, poco evolucionado, sin tecnología, y sí, son a ver, mentalidades diferentes. Ustedes piensen que la tecnología, nosotros vivimos en un mundo absolutamente tecnologizado, estamos en burbujas tecnológicas, que en realidad viene de la ciencia anglosajona, alemana, es decir, ellos tienen una relación con la ciencia y la tecnología que no tiene España, no tuvo España históricamente. Entonces, incluso hay una novela de historia de contrafáctico alternativa, que en algún momento ahora me voy a acordar del título, que presenta, digamos, que hubiese pasado si la Gran Armada que mandó España a atacar Inglaterra, y que si hubiese llegado, era una cantidad inmensa de barcos a vela, si hubiese llegado a Inglaterra, la historia, y hubiese atacado, la historia hubiese sido diferente, pero hubo una tormenta inmensa que la destruyó. Entonces, en esta novela, además, plantea la muerte de Isabel I de Inglaterra antes de gobernar, etc. El punto es que, extrapolado a lo que pareciera el siglo XX, el mundo que muestra a partir de que España se vuelve el gran imperio mundial, tecnológicamente es totalmente retrasado. Pero no lo piensen en términos de positivo o negativo, porque además tengan en cuenta, nosotros estamos muy acostumbrados, yo lo veo en los chicos y la gente, a dar por descontado que todo esto que vivimos tecnológicamente es maravilloso y lo que debe ser, y no siempre. Es decir, no necesariamente la evolución tecnológica lleva a cosas positivas, bueno, ni hablar de la bomba atómica, pero vayamos a las redes, es decir, tiene un aspecto muy positivo de que uno puede conectarse con la persona más recóndita del mundo, y ahora con los satélites, eventualmente con la telefonía satelital, directamente uno puede estar en el medio de una selva y puede hablar por teléfono. Pero también las redes han traído una cuestión muy negativa con esto de los fake news, con esto de cómo se la estupidiza a la gente, ¿no? La cuestión del amor propio en términos de me gusta o no me gusta, el concepto de amistad, en mi opinión, degradado, porque esos contactos que uno tiene no son amistades, o por lo menos de la manera en que nosotros consideramos la amistad en Argentina, de modo que guarda con la tecnología. Es positiva y negativa al mismo tiempo. Entonces, está esa cuestión. Si España hubiese prosperado y se hubiese transformado en un imperio, digamos, absoluto, viviríamos en otro mundo.
Y bueno, creo que más o menos contesté, ¿no? No sé si me quedó algo. Sí, ¿está todo bien, Griselda? Ok. Bueno, a ver, veníamos en esto. Bueno, estaba en esta cuestión que primero lo que hay, sobre todo en la colonización inglesa, porque los españoles eran más moderados en eso, sobre todo en la colonización británica hay un intento muy puntual de aculturación, de quitarles la cultura a los nativos e imponerles la cultura británica, es decir, el idioma. Había escuelas para indios en el siglo XIX, que las escuelas de pupilos, o sea, los mandaban ahí, vivían ahí, y bueno, cosas tremendas como que les cortaban el cabello, que ellos lo usaban largo porque ellos consideraban que los cabellos eran como conexiones alámbricas, digamos, con lo espiritual. Entonces, imagínense cortarles el pelo. La ropa, Una pregunta, sí. perdón. ¿Esto aplica tanto para la parte que sería Estados Unidos como Canadá, la parte más norte? Yo más puntualmente, por una cuestión histórica en que me he encargado más de Estados Unidos, lo que yo estoy hablando en general va a ser mucho más puntual con Estados Unidos, porque Canadá tuvo otra historia, ¿no? Canadá de alguna manera sigue conectada con Inglaterra en lo que se llama el Commonwealth, que agrupa ex colonias con Inglaterra, como pasa con Australia, Nueva Zelanda y quizás algún país de África, sí, Sudáfrica. Eso del Commonwealth, que es, esperen que se los escribo, así como bienestar común, pero se escribe todo junto. Esto entonces hace que Canadá haya tenido una historia diferente. Recuerden que además están la colonización inglesa y la francesa, que perduraron. Por tanto, en este momento es un país bilingüe, oficialmente, multicultural, oficialmente. Tiene, sí, les digo que tiene una inmigración inmensa, igual que Estados Unidos, es decir, hay un espectro de culturas muy grande. Con respecto a esto de las dos colonias, estuvieron en la época colonial en lucha, en cierto modo, los franceses y los ingleses, y eso perdura entonces hasta la actualidad, y eso tiene dos matices. Por un lado, es un país muy interesante culturalmente porque la impronta francesa le da algo más quizás sofisticado, más profundo, más de buscar, como hacen los franceses, que siempre le buscan la sutileza a las cosas, de modo que se nota. Por otro lado, hasta el día de hoy, en cierto modo, hay ciertas chispas entre los de origen francés y los de origen británico, al punto de que hace ya bastantes años, no sé si fue en este siglo o fines del siglo pasado, se hizo un plebiscito para ver si se separaban o no. Y por un 51% ganó que permanecieran juntos. La parte O sea que francesa. estaría separado geográficamente también. Sí, todo lo que es Quebec, todos los que son nombres, bueno, Quebec es un nombre nativo, pero todo lo que son, por ejemplo, Montreal, que es Montreal, es Monterreal, toda esa zona, después ahora no voy a tener tiempo, voy a perder tiempo si busco mapa. Pero bueno, después les voy a mostrar un poquito. Entonces sí, la zona, digamos, tiene Canadá, la zona un poquito más cercana al Atlántico es fuertemente francesa, y bueno, toda esta zona es sajona. Yo me he encontrado con canadienses de origen francés que no saben hablar inglés.
al punto, digamos, el rechazo, a pesar de que son las dos lenguas obligatorias, digamos. O por lo menos no quería hablar en inglés. Entonces fíjense que sí. Esperen que termino, discúlpame, termino con esto. Sí. Fíjense entonces que hasta el día de hoy, si bien no es un conflicto tremendo en el país, está esa pica, digamos, entre los franceses e ingleses. Y antes de que me olvide, les quería decir que si bien en el comienzo tuvieron políticas, sobre todo los ingleses, políticas muy negativas con respecto a los nativos, los franceses fueron un poco más lenientes y actualmente ha habido todo un movimiento de incorporación, aceptación y ayuda a los nativos que ellos mismos les hicieron mal, así que es un país que se considera multicultural y teóricamente respeta a todos, de una manera quizás un poco más natural y sincera que los Estados Unidos. En Estados Unidos el respeto que hay en superficie suele tener una carga por debajo muy fuerte, ¿no? En lo racial, en todo. Así que, digamos, hay diferencias y lamentablemente, como le pasa a México, están al lado de Estados Unidos. O sea que la influencia cultural de Estados Unidos es inmensa sobre Canadá. Si ustedes se ponen a mirar, hay tremenda cantidad de actores, tremenda cantidad de series y películas hechas en Canadá que uno las consume como estadounidenses, porque no se da cuenta de la diferencia. Perdón, sí. hay mucha rivalidad igual. Me ha pasado mucho de ver en series y películas estadounidenses que los odian directamente a los canadienses. Sí. Sí, lo hacen como chiste. Sí, es como un chiste muy recurrente. Sí. Hay pica. Pero bueno, es tipo como yankees para burlarse, que tienen en todo Pasa que políticamente, digo, es esto, son dos posturas totalmente diferentes, y es esto que por ahí decía un poco el profesor de el trabajo en pos de las políticas más inclusivas, ¿no? Y más de bienestar social, por decir de alguna manera, que tiene Canadá, que Estados Unidos no las tiene. Entonces ahí ya hay una diferencia importante y que hace que culturalmente, digamos, haya como un montón de encontronazos entre la población estadounidense y la población canadiense y las ideas de ambos países. Si bien esto, yo lo que por ahí quería traer es que esto justamente, si bien después ha habido un desarrollo diferente en ambos países y en cómo se ha tratado todo en relación, bueno, con los nativos, ¿no? Y las reservas y demás que han armado en Estados Unidos, bastante cuestionables y demás. En los inicios, por supuesto que la situación de exterminio, como en toda América estuvo, digo, incluso Canadá tuvo un problema bastante grande hace poco, porque en algunas de estas escuelas que había justamente para los niños nativos, encontraron fosas comunes con un montón de cadáveres de niños, que bueno, habían sido exterminados, o sea, habían sido sacados de sus familias, supuestamente para educarlos en pos de estas nuevas ideas de las colonias, y en realidad habían sido exterminados. Pero bueno, me parece que a diferencia de lo que tal vez habría sucedido en Estados Unidos, esto generó un revuelo enorme, digamos, a nivel social y a nivel político en Canadá, y bueno, hubo como que ponerse como a trabajar en línea de ver cómo reparar y cómo un poco también disculparse por lo sucedido hace muchísimo tiempo, que no sé si, por ejemplo, en Estados Unidos hubiese sucedido lo mismo, o si hubiese reaccionado de la misma manera. No, de hecho, hubo el único pedido de perdón que hubo en Estados Unidos fue con respecto a los afroamericanos. Ahí sí hubo un digamos, comunicado oficial desde el Estado, desde la presidencia, no me acuerdo qué presidente fue, pero no sé mucho, pero después a los nativos no, y sí, es una manera muy diferente de inclusión y exclusión, pero los orígenes, sobre todo en el caso británico, sí, es la misma cuestión. Canadá no es tampoco una maravilla, tuvo una política con respecto al medio ambiente muy negativa. Ellos mismos tienen zonas de minería al aire libre destruidas, entonces cuando se dieron cuenta que no servía, empezaron a salir al mundo y van a hacer minería destructiva a otros lugares, o sea que tampoco son unos santos. Pero digamos, también pasaron como les pasó a Estados Unidos, problemas ecológicos y todo, debido a la
manera absolutamente abusiva de utilizar los recursos naturales. Pero sí es una sociedad mucho más abierta, culturalmente mucho más compleja. Esto de declararse multicultural, Estados Unidos es en la realidad multicultural, pero no se considera oficialmente un país multicultural, de modo que, bueno, hay montones de cosas, ¿no? Por supuesto, toda la cuestión de género y todo eso es más fácil de aceptar por una cultura con impronta francesa. Había otra cosa que quería decirles. Bueno, por ejemplo, tienen en este momento uno de los países que ha liberado la marihuana, por ejemplo, en todo el país se puede cultivar y usar, tanto para medicina como para recreación, de modo que bueno, es un país que está intentando ser muy progresista, ha evolucionado mucho, tiene mucho interés por que se sepa en el resto del mundo de su cultura, ya empieza a tener ¿no? Autores importantes como esta mujer del cuento de la criada, ¿cómo es? No me sale el nombre. Margaret Atwood, que es de alguna manera la primera gran escritora canadiense que se conoce a nivel mundial, ¿no? Pero tienen un desarrollo cultural, lo que pasa es que uno pasa desapercibido porque a veces uno consume algo canadiense o hay actores muy conocidos ahora, no me acuerdo puntualmente uno, pero hay muchos actores que usted dice, no es estadounidense, es canadiense. Y por supuesto trabajan en la industria cinematográfica, todo eso trabajan conjuntamente con Estados Unidos. Profe, tengo una pregunta, en esto de ya en Estados Unidos, de esas 5 categorías de grupos étnicos, digamos, que estaban los nativos, los africanos o afrodescendientes, los otros blancos que vienen de otras partes de Europa, etc. Hay una mención que yo no sé si tiene que ver con algo, por ahí soy imprudente, pero no se mencionan los judíos como un grupo, digamos, social, con mucha injerencia en todo lo que es la cultura norteamericana, que toma mucho auge después de algunas películas que actualizan la problemática del judío, que son ortodoxos, algunas series que se han pasado, que problematiza la problemática del judío en la comunidad norteamericana. Yo no sé si está como reconocida también como un sector que produce literatura, que produce cultura. Sí. Primero, bueno, los judíos de Europa, por diferentes etapas de persecución y, por supuesto, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, migraron hacia Estados Unidos. Hay una comunidad mezclada, digamos, muy grande, importante, y sí, justamente se podría considerar que la primera literatura minoritaria que llega al mainstream y no le digo lo canónico, pero sí a gravitar en la literatura estadounidense y a hacerse muy visible, es la judía durante más o menos empiezan la década del 50, o sea que después que durante el siglo XIX y XX se plantea prácticamente solo la literatura sajona, en los 50 surgen un montón de autores como Bernard Malamud, este tipo de Herzog, bueno, hay otro autor que bueno, fueron muy importantes, y sí, tuvieron y tienen su literatura y su cultura. Por supuesto, esto que vos decís de los ortodoxos, bueno, es una problemática que aparece en todos lados, y son respetados, es decir, no están tan guetizados como quizás otras minorías, o sea, no hay barrios judíos, pero sí hay Chinatown,
hay pequeña Italia, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, de modo que, pero no es que sean guetizados justamente, ¿no? Que es el término que surge a partir de cómo fueron tratados los judíos en Europa. Pero sí tienen una literatura, es la primera minoría, digamos, que produce una literatura que se destaca. Y después, estoy hablando de los 50, en los 60 ya empiezan todos los demás. Pero ha quedado ahí, digamos, se sigue produciendo, fundida con el resto, o sea, no hay problemáticas puramente hebreas o judías o como quieran llamarle, ¿no? No es una cuestión de que ellos en esa literatura plantean su diferencia, sino que, bueno, pusieron a escribir literatura. Y eso lo hicieron bien. Muy bien. Entonces, bueno, ¿está claro? Entonces, ¿quedó algo en el tintero de lo que veníamos hablando? Así que, bueno, digamos, yo no soy para nada un especialista, ni mucho menos en Canadá, es una deuda que tengo porque es por una cuestión de tiempo, o sea, y yo me agarro del hecho de que la materia se llama literatura norteamericana, porque en la carrera de inglés existe literatura estadounidense. Entonces, como a mí la palabra norteamericana me permite extenderme, yo quiero ir agregando de a poco Canadá, pero es algo que estoy empezando de a poquito, que hay mucho que leer. Así que también voy a buscar material y si después encuentro algo interesante se lo subo. Que lo hay. De hecho, Margaret Atwood tiene creo que es una especie de historia literaria, algo así, de Canadá que vale la pena revisar. Y bueno, esto de Estados Unidos, ahí al lado, miren, México tiene una frase muy linda. Dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Eso, digamos, no lo dicen los canadienses, pero el tan cerca de los Estados Unidos también los afecta. Bien. Lo de tipo de colonia ya lo toqué. El imaginario puritano lo toqué y les voy a leer acá. ¿Por qué no sale? Ah, por esto. Ahí está. Les voy a leer un texto de 1692 de Cotton Mather, que fue un intelectual y religioso, digamos, puritano muy importante, que se llama El diablo en Nueva Inglaterra, para que vean, digamos, por un lado, un poco el delirio que tenía esta gente, y segundo, esto que voy a leer se conecta muy bien con lo del destino manifiesto. Entonces, dice, los habitantes de Nueva Inglaterra son un pueblo de Dios que se encuentra establecido en aquellos territorios que una vez pertenecieron al demonio. O sea, que ellos pensaban que los indios y el territorio americano que no estaba todavía, digamos, cristianizado, era territorio del diablo. Eso, ojo, no es solamente de los puritanos, es una creencia con la cual también el cristianismo, digamos, se sustentó para llevar sus ideas a todo el mundo, ¿no? O sea, el lugar donde no había llegado todavía la palabra de Cristo era un lugar dominado por el diablo. Y se puede suponer fácilmente que el demonio se haya perturbado, se haya enojado en exceso, cuando percibió que aquí se encontraba un pueblo que lograba la antigua promesa hecha a nuestro bendito Jesús, que él debía tener la mayor parte de la tierra para su posesión. Fíjense qué buen sustento para el imperialismo. El demonio se molestó, estas mayúsculas es porque mantuve el original, que tenía todavía rastros de eso que todavía ocurre en alemán, en que los sustantivos o alguna palabra importante se ponen en mayúscula. Entonces, el demonio se molestó tanto que inmediatamente probó toda clase de métodos para avasallar esta pobre plantación, eran plantaciones agrícolas en ese momento, y la iglesia, que al tener que huir hacia esta tierra salvaje, recuerden que ellos huyen de Inglaterra, se encontró inmediatamente con la serpiente, que expulsaba de su boca un diluvio para alejarla.
considero que nunca se usaron artimañas más satánicas para la desestabilización de un pueblo bajo el sol que las utilizadas para la extirpación de la vid que Dios ha plantado aquí, y así expulsar a los paganos, abrir un espacio para su pueblo, recuerden lo de las enfermedades, plantar hondas raíces que cubran la tierra y enviar ramas hacia el este, o sea, hacia Europa y el resto del mundo, el mar Atlántico, y hacia el oeste, al río Connecticut, que era en ese momento un límite, pero estamos después hablando de todo el resto, y así las colinas se cubran con su sombra. Entonces, fíjense qué delirio, ¿no? Es decir, piensen que en ese momento, en 1692, en Massachusetts, está ocurriendo la crisis de las brujas. En Salem, en Amherst, en Bedford, también, bueno, en una serie de pueblitos, pero sobre todo Salem, donde después nacería Hawthorne. Bueno, empezó una crisis que no se sabe exactamente qué pasó, pero que tiene mucho que ver con este delirio, de que la gente empezó a acusarse mutuamente de brujería. Una hipótesis es que lo que querían era condenar al vecino como brujo o bruja, sacarlo del medio y quedarse con las tierras, ¿no? De los vecinos. O sea, digamos que una de las explicaciones es muy, muy material, pero bueno, fue tremendo, fue gente encarcelada, gente torturada, gente asesinada, hombres y mujeres, y la escalada fue tal que entonces tuvo que intervenir Inglaterra, estamos en época colonial, y mandar a alguien que frenara la cuestión. Pero bueno, muy famosa esta... ¿Lo frenaron? Sí, sí, porque se había salido de madre. Es decir, estaban empezando ya a matar gente y a condenar a la horca o al fuego por brujas, y llegó un momento que estaba todo el mundo paranoico. Porque, a ver, un detalle interesante. Yo les conté en algún momento que los puritanos basan su visión de mundo en el calvinismo, que sostiene que Dios le da gracia, o sea que Dios desde siempre, ¿no? Él está fuera del tiempo, ya determinó quiénes en la historia de la humanidad se van a salvar, van a ir al cielo, y quiénes no. Así, totalmente arbitrario. Entonces el problema era, ¿cómo sabemos quiénes están bendecidos, quiénes son santos, lo sabe la palabra, y quiénes no? ¿Y qué pasó con los puritanos? Que obviamente después se engancha muy bien con el capitalismo, es los ricos, la riqueza. Si uno es rico en vida, es una marca de que Dios lo ha bendecido. Si uno es pobre, es pecador. Por eso, y Dios no lo ha elegido, por eso está esa cuestión, más allá de que en Estados Unidos la gente es solidaria y se hace muchísimo para ayudar a los demás, no, tampoco vamos a meter a todos en la bolsa, pero en la visión está esta cuestión de que el pobre no merece ayuda porque en el caso de los puritanos fue elegido por Dios para que no se salve, fue castigado, quién sabe por qué, y en el caso de la economía ellos consideran que, bueno, el pobre es pobre porque no quiso trabajar o no quiso desarrollar sus potencialidades, cosa que es mentira. ¿No? Los que están abajo no tienen ni la misma educación, ni los mismos medios, ni la misma alimentación, ni nada que comparable con la gente de clases altas. Así que esto de que justamente se engancha con términos muy actuales como la meritocracia, ¿no? Es decir, no. ¿Cómo? Eso estaba por decir, era como los orígenes de la meritocracia. Exacto, es decir, no todo el mundo parte del mismo lugar. Una persona que nace en un lugar de una villa, para decirlo, o una favela brasilera, que son mucho peores, no tiene ni la alimentación adecuada, por tanto su cuerpo y su cerebro no van a crecer. Se sabe que neurológicamente es importantísimo la alimentación, la estimulación cultural, la educación,
y muchísimas otras cosas. De modo que una persona que nació en una familia que está bien y que le puede dar educación, y etcétera, etcétera, no va a partir del mismo lugar que un pobre. Entonces esto es muy americano, esta idea que está incluso en Emerson, ¿no? Es implícito, esta cuestión de que, bueno, todos partimos de la misma ¿no? salida en la carrera, y el que no llega es porque le faltó pasta. Bueno, Jefferson no lo dijo en la Declaración de la Independencia. Todos ¿En los qué hombres parte? nacen iguales, libres. Sí, sí, pero eso es al revés. Ah, no, sí, estoy Claro, confundiendo. Ahí claro. metí la pata, perdón. No, que justamente lo paradójico es eso, que lo que dice la Declaración de Independencia en la realidad, o sea, Jefferson tenía esclavos. Jefferson tenía esclavos. Y es más, tenía hijos esclavos que nunca los reconoció como libres, porque en la época eso no se concebía. Entonces, fíjense la paradoja, está escribiendo el documento que posiblemente sea uno de los más revolucionarios de la historia política del mundo, y al mismo tiempo haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Y tampoco lo vivía con culpa, era lo natural. Así que bueno, entonces, fíjense cómo se va armando a partir de la ideología puritana todas estas cuestiones que aún hoy en día se manejan culturalmente en Estados Unidos en su visión más cruda, digamos, ¿no? Se actualiza también, como la historia está lo cíclico, así como los demonios eran los pobres, también los demonios fueron las mujeres, una de las consignas de las marchas. Es reinteresante porque dice, somos las brujas que no pudieron matar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. En el principio la mujer, para calificarla, no necesariamente tenía que ser pobre, sino también tenía que no limpiarle los zapatos. El manifiesto ese de la perfecta casada, que lo leí, no dejaba de indignarme. Bueno, no cumplir algunos de esos preceptos implicaba que cayera en la categoría, o porque quisiera leer un libro, por ejemplo, que cayera en la categoría también de lo demoníaco. Las brujas de Salem, ¿no? Claro, sí. Las brujas que no pudieron matar, toman las chicas ahora la consigna, y se enorgullecen de Sí. Sí, bueno, ustedes piensen que ya con el mito de Eva están poniendo a la mujer no solo supeditada al hombre porque Dios la creó de una costilla, o sea, eso de vivir a costillas viene de ahí. No solo eso, sino que, bueno, ella fue la que tuvo contacto con la serpiente, es decir, la que se dejó influir por la serpiente, o sea que, digamos, desde ahí hay un sostén patriarcal en contra de la mujer muy grande. Y además, les cuento Disculpe. Espera que termino esto. No, que ustedes saben que religiones, digamos, porque no son institucionalizadas, pero digamos, estas creencias que había en la época de las brujas, de tipo magia blanca, no estoy hablando de magia negra, siguen en este momento. Hay muchas mujeres que han seguido esa tradición de magia blanca, digamos, de aquella época. O sea que se mantiene. Es interesante eso. Sí, ¿qué me querías preguntar o comentar? Nada, relacionándolo con lo que dijo esto de la idea muy meritocrática que tenían las personas y los puritanos, enlazándolo con este suceso de que una de las universidades como más prestigiosas, pero que tiene más como este sentido de la meritocracia de entrar, es justamente Harvard, que tiene todo este sistema tan elitista, que te pide un montón de cosas para ingresar, o sea, dejan muy de lado que la educación es un derecho, por sostener todo este sistema de creencias, y es increíble que este sistema de creencias venga desde, vamos, siglos ya atrás. Era eso. Sí, ustedes piensen que la educación en Estados Unidos, en la primera etapa primaria y la primera etapa de high school, es para todo el mundo, es gratuita, pero después ya es todo pago, es todo privado. Es otro tema, ¿no? En Estados Unidos prevalece la
privatización de todo, porque justamente el Estado es, como les comenté, el administrador que no tiene que meterse con nada. Entonces, todo tiende a ser privatizado. La educación, todas estas universidades son privadas o privadas estatales, pero pagas. Por supuesto, las grandes universidades son muy caras. Estamos hablando de miles de dólares por año. Y bueno, por supuesto sí hay un sistema de becas, o sea, si uno es bueno, porque eso es una cuestión muy inteligente que siempre he hecho, si uno es bueno en algo, no importa de dónde venga, lo toman. Cuando en todo ese proceso sí se requieren muchísimas cosas para entrar a una buena universidad, o sea, los chicos lo que hacen es mandar propuestas a un montón de universidades a las cuales quieren entrar, y ustedes lo habrán visto en la película, ¿no? En la escena famosa del sobrecito que viene de tal universidad, y los chicos fijan a ver si lo aceptaron o no. Pero a veces hay una película, ay, perdón que corte, hay una película llamada Aceptado, que básicamente hacen como una burla, o sea, el protagonista no fue aceptado por la universidad, pero una de sus amigas, que tampoco fue aceptada, había comentado, estuve desde jardín de infantes, bueno, así le dicen allá, ¿no? Todo lo que hice, todo lo que alguna vez planeé o hice en mi vida fue para entrar a la universidad. Y tiene sentido, un montón de actividades en las que se meten, clases particulares o lo que sea, es para entrar a la digamos, universidad. Desde la cuestión económica, los padres cuando nace el chico o la chica, empiezan a ahorrar para pagar la universidad. ¿Pero por qué es esto? Porque no es considerada, la educación universitaria o superior no es considerada un derecho humano, solo hasta... No, ojo, sí es un derecho, pero pago. No, pero está bien, pero no lo consideran como un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar, como por ejemplo si hizo Argentina hace ya sí, pero años. primero, yo sacaría lo de humano para no confundir. Es un derecho, la educación. En Estados Unidos, por eso te digo, toda la primera etapa es gratuita, de modo que eso está garantizado. La situación de Argentina sí, la educación superior no. Bueno, pero la situación de Argentina es excepcional, chicos. Sí, por eso. ¿No? Por eso. Es decir, nosotros tenemos esta maravillosa cuestión de que la educación superior es gratuita, más allá de que no deja de ser barata, pero porque la vida es cara, no porque se haya que pagar fee, o sea, digamos, ¿cómo se dice en castellano? Que haya que pagar matrícula. O sea, uno ya tiene que pagar la matrícula, que son miles de dólares, y después mantenerse y todo, ¿no? Así que es un derecho, pero hasta lo mínimo. Es decir, el Estado se encarga de lo que tiene la obligación de darle mínimamente a la gente. Y bueno, sí, es toda una historia tremenda, la cuestión de la universidad. Les dije, bueno, en lo positivo está este sistema de becas, o de que la misma universidad toma y ayuda al alumno, y también hay una cuestión tremenda que se ha dado en las últimas décadas, es que hay créditos para los estudiantes para pagarse la universidad, y que empiezan ellos a devolver una vez que se reciben. Y han quedado miles y miles de personas varadas en una deuda tremenda que los limita, no les digo de por vida, pero por lo menos por muchísimos años, y eso es todo un problema que se está tratando ya, porque estos créditos se vuelven muy difíciles después de devolver. Y la gente... Profe, sí. De hecho hay una cosa más. Perdón, habla. No, está bien, que aunque hay cosas así que uno dice, bueno, no está bueno que no sea gratuita la universidad después del secundario, yo pensaba las cosas buenas que tenían. Por ejemplo, allá le dan mucha importancia al deporte, que acá no se le da tanta importancia, o un chico que capaz es muy bueno en un deporte no termina llegando porque no tiene la posibilidad económica, y allá directamente con las becas que les dan y los ven patrocinios y todo eso, pueden llegar, por ejemplo, no sé, a la NBA. Le dan más importancia a los deportes que acá. Sí. Sí, en cuanto al sostén desde lo institucional, lo económico, sí. Acá va directamente a
digamos, tipo semillero de los equipos de fútbol, no, el Estado no interviene en eso, perdón, el Estado, las universidades y todo eso, pero sí, allá es más, si un atleta es, o una atleta es muy bueno o buena, digamos, es como que lo ayuda mucho para que termine su carrera y lo demás, digamos, lo pase más o menos fácil. Sí, pero bueno, son cuestiones culturales. Y los deportes, piensen que muchos de los deportes fueron inventados por los ingleses, fútbol, básquetbol, sí, tienen todos los nombres en inglés, y así que es una tradición muy propia de lo anglosajón, digamos. Y además es un inmenso negocio, como por supuesto el fútbol. Así que también está esa cuestión, que ellos en la universidad les dan mucha importancia al deporte. Profe, sí. Esa es incluso otra de las diferencias que tiene con Canadá, porque Canadá, toda la educación, desde la jardín, primaria, secundaria, hasta universidad, inclusive hospitales y un montón de servicios, son todos públicos y son todos garantizados por el Estado. Así que ya también, desde ese aspecto económico, es totalmente opuesto con Estados Unidos. Sí, gracias por el comentario, sí, no, por eso, digamos, Estados Unidos es también una cosa muy puntual, nosotros somos otra. No es que en otros países no haya también educación superior gratuita, como acabamos de ver, hay en Europa también algunos, pero digamos, no es común. Yo cuando comenté en Estados Unidos esto, por supuesto, yo miraba medio raro, ¿no? Diciendo, wow. Bien, a ver, ustedes vayan cualquier cosa pensando, yo estoy mirando qué cosas pueden ser interesantes aclarar. Bueno, detalles como con respecto, por ejemplo, esto de América, ¿no? Cómo se apropiaron los Estados Unidos del término América, que es el nombre del continente, y entonces habría dos nombres, como United States of America, que es el nombre oficial, no se puede transformar en un adjetivo, ellos usan American internamente. Pero eso de americano y norteamericano salió al mundo, hay mucha gente, los franceses todavía siguen hablando de los estadounidenses como norteamericanos, cosa muy loca. Fíjense que yo puntualmente cuando hablo de Norteamérica hablo del subcontinente, cuando hablo de norteamericanos voy a hablar de todos, pero en general uso estadounidenses, porque en Norteamérica está Canadá y México, o parte de México. Entonces, sí, no, México completo creo. Entonces, hay que hacer esa diferencia. No utilicen norteamericano para hablar de los estadounidenses porque ya no es correcto y tampoco es justo para el resto. Así que bueno, fíjense hasta dónde el poder que hizo que en Latinoamérica hubiese que inventar Latinoamérica o Hispanoamérica. No podemos decirnos americanos, porque si decimos que somos americanos, automáticamente el que nos escucha va a entender estadounidense. Así que pavada de apropiación, digamos, ¿no? Bien. Bueno, acá ya vimos esto en el video. De las enmiendas, que yo les comenté la primera, ya que está, les comento esto porque la enmienda segunda es la que permite la libre portación de armas. ¿Qué pasa con esto? En el momento en que fue, digamos, instituida esta enmienda, fue porque el naciente país, Estados Unidos, estaba en peligro de invasión por parte de Inglaterra. De hecho, pasó, Inglaterra trató de recuperar los territorios. Pero la cuestión era que la gente común y corriente no tenía armas, o sea, no tenía manera de defenderse. Y recuerde que estaban todos desperdigados, o sea que si los ingleses entraban
por algún lugar de la costa, tanto sobre todo por Atlántico, pero eventualmente también por el Pacífico, no se iban a encontrar con un ejército armado ahí esperándolos, se iban a encontrar con gente común. Entonces esta enmienda surgió para eso, para que la gente pudiera defenderse de los posibles ataques de la reacción inglesa. Pero quedó. Y lamentablemente por ser la segunda enmienda, por ser una cuestión que está en la Constitución desde el vamos y que para eliminarla es muy complicado, porque ellos tienen mucho más respeto por la Constitución que nosotros y otros países, ahí está sosteniendo toda esta cuestión de que la gente puede tener armas. Walmart es uno de los vendedores más grandes de armas en Estados Unidos, en el supermercado. Uno por internet puede comprar cualquier cosa sin control. Y bueno, y toda esta cultura de la violencia. Ustedes imagínense que si dos personas se pelean, como pasa acá a veces en un choque en la calle, que se pelean y se tiran trompadas, si uno tiene un arma, la usa. Es decir, esa es la cuestión. Si uno tiene un arma, corre el peligro de usarla. Si no, bueno, a lo sumo llega a las manos. Pero el sentido original de la enmienda cambió por varias razones, digamos. Hay una cuestión conspiranoica en esta neurosis de grandiosidad que generó Estados Unidos, donde siempre son atacados, digamos. Tienen otro mito, digamos, que yo observo. Sí, el del enemigo. ¿No? El la idea enemigo que está en todas partes, y hay estos episodios de los pibes que asesinan a todos los miembros de una escuela, que para nosotros son tan extraños, digamos. La masacre de Columbine. Claro, pero entre otras. Y muchas otras, ¿no? Sí, hay un par. Sí, cada tanto pasa. Incluso en plena pandemia, que uno estaba tan aferrado a la vida, ve como una cuestión del arma. Hay un montón de películas que hablan de esta contradicción que tiene. Tal cual, sí. Y hay una institución que se llama la Asociación del Rifle, que tiene un poder inmenso. Entonces, por eso tan difícil manejar este tema, y los intentos que hicieron Clinton y creo que Obama de revertir, ya ahora es imposible, la gente no va a aceptar que no tener armas. Entonces, además es como que... espera un poquito, esto lo conecto con algo que dije en el video, la idea de que el otro es un enemigo. Primero es un enemigo, luego vemos. Primero es alguien que es peligroso, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes se fijan en las películas, ¿no? La cuestión entre vecinos, las distancias entre las casas. En Estados Unidos, si un ladrón entra en la propiedad privada de uno y uno lo mata, prácticamente no le pasa nada, porque está en su propiedad y tiene derecho a matar al intruso. No está estipulado legalmente, pero está muy, digamos, suavizado en la realidad. Entonces, bueno, son cosas que por suerte nosotros no tenemos y muchos otros países no tienen, pero es algo extremadamente negativo. Y como es un país que si hablamos de paranoia, como hablaron recién, justamente donde empieza todo esto con los puritanos, lo que pasó con las brujas fue una especie de ataque paranoico, esa paranoia está subyaciendo siempre. De modo que primero ellos suponen que el otro va a ser problemático, como menos molesto. Sí, lo más curioso en realidad es que es el país que más se la pasa entrando en guerra con otros países por voluntad propia, digamos. Entonces como que se crean enemigos ellos y luego los hacen realidad, digamos. Tal cual. Sí. Ellos tienen, digamos, la cultura en sí, en la cultura en sí hay una especie de necesidad que viene, insisto, de los puritanos, y no necesariamente todos los estadounidenses la tienen, pero sí esa mirada de que el otro es problemático, no es alguien desde el vamos confiable ni nada. Y bueno, eso hace que la violencia sea muy, muy grande. Bien. Bueno, las otras dos enmiendas son sí la
primera y la quinta son las más importantes en cuanto a los derechos, ¿no? Libertad de culto, palabra y reunión, derecho a juicio público, etc. Y otras cositas. Esto también lo toqué, la idea de quienes quedan excluidos en esto que decía la Declaración de Independencia de todos los hombres son creados iguales. Esto también lo leí. Y acá, bueno, los constructos, ya que estamos y hubo preguntas ayer y todo. Bueno, ya mostré que está todo subido. Acá tienen los dossiers que justamente trabajamos en estos temas. Esto ya se lo mostré, que es ya un axioma que uno da absolutamente por descontado, que la Tierra hay que mirarla así, y la cuestión es por qué no así. El tema de los mapas también lo toqué. El tema, esto también. Profe, Sí. puedo dar un dato bastante bobo, pero que No. me acordé cuando lo dijiste la primera vez, de que inclusive en Asia, en muchos países de Asia, el mapa se pone, sería la Centrado. parte de Centrado África, Europa, Asia Sí. y Australia a la izquierda del mapa, y América, el continente americano, del lado derecho. Sí, no solamente en Estados Unidos, hay intentos de mapas que centran, porque bueno, fíjense que acá lo tengo, fíjense que bueno, este es el típico, ¿no? América acá, y el resto Asia y África y Oceanía de este lado. Pero hay mapas en que no solo centran América, sino que también otros países han hecho mapas, digamos, del mundo en que están centrados. Y sí, porque todo eso es arbitrario. Estas imágenes que damos por descontado son arbitrarias. No hay ninguna razón, no hay en el planeta arriba, abajo, derecha, izquierda, nada. Es una cosa que está flotando, ¿no?, en el espacio-tiempo. Bien, esto también lo vi, esto también, lo dejo un segundo para que ustedes puedan después a lo sumo cortar y leer, porque acá tienen lo que yo he comentado de la paranoia, o sea, digamos, hay otras cosas, esto de la gracia. Y acá les voy a mostrar con mapitas la expansión. En 1775, 2 años después de la Declaración de Independencia, todavía falta la Constitución, Estados Unidos era esto. Ya para 1800 ha avanzado, lo que es naranja ya son estados, lo que son celestes son territorios, o sea que ya están ahí, pero que van a tardar más o menos en ser incorporados a la nación, a la Unión como estados, por una cuestión de organización interna. Así que los territorios duraban un tiempo hasta que eran incorporados. En 1810, como comenté en el video, se compra Luisiana, Oregón se lo roban a los ingleses, esto que todavía acá en 1810 es España, a partir de 1822 va a ser México, bueno, acá tienen, lo puse 2 veces. Luego en 1819 se produce el Tratado Adams-Onís, en que separa a los Estados Unidos en esta línea con respecto al Virreinato de Nueva España. En ese caso, bueno, el Virreinato ganó algo de terreno. Entonces, fíjense que Estados Unidos constitucional, la Unión es la parte naranja, pero ya están en todo esto. Fíjense, cesión de Florida, España se lo cedió. 1830, ya esto es México, ¿no?, porque en el 22 se independizan. En el
1935 se separa la República de Texas, que pertenecía a México, a instancias de un montón de gente de Estados Unidos que se va a vivir ahí, superan a los mexicanos, entonces toman el control del país, se separan, piden entrar, no se puede en ese momento porque Texas iba a ser un estado esclavista, y se necesitaba uno no esclavista para equilibrar en el Congreso, así que van a pasar 10 años antes de que pueda entrar, y eso lleva entonces a la guerra de 1845 entre México y Estados Unidos, que en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, termina que todo esto que era mexicano forma parte de Estados Unidos. Texas en el 45 luego es anexada a la Unión, fíjense que dice secesión mexicana en 1848, ¿no? O sea que ahí se completa lo continental. Bueno, otras compras que hicieron, digamos, no son más detalladas. En 1867 le compran Alaska a Rusia. Si Rusia en ese momento, zarista, hubiese podido extrapolar que en el futuro Estados Unidos iba a estar en contra de la Unión Soviética, no hubiesen vendido. Imagínense si la Unión Soviética hubiese tenido Alaska. O sea, un territorio comunista, digamos, en pleno territorio americano. Hubiese sido otra la Guerra Fría, y quizás no tan fría. Pero bueno, compraron Alaska, el primer territorio que ahora que es estado, uno de los últimos estados en entrar, que está, digamos, no está en contacto con el resto, pero estará al menos en el continente. Bueno, acá de nuevo, vean cómo se van transformando los territorios en estados. Ahí ya está todo, ¿no? Ya son todos estados. Luego tenemos entonces, para 1970, Hawái, ¿no? O sea que esta zona, estas islas, son entonces tomadas por Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo, y lo transforman en estado por lo que les comenté en el video de poder manejar todo lo que ocurre en el Pacífico. Bien, bueno, lo del mito del Adán también lo expliqué, lo del sueño americano también, así que ustedes después cualquier cosa en el video se detienen en los textos. Lo de literatura nacional, creo que vi todo. Acá una cuestión sí que no toqué en el video anterior. Esta diferencia entre arte alto, entre literatura con mayúsculas, con L mayúscula, y la cultura masiva, que yo les contaba que la ciencia ficción, policial, todo eso no son considerados literatura, viene, o sea, o por lo menos hay una explicitación muy interesante de este holandés, Andreas Huysen, que habla de la gran divisoria. Divisoria en el sentido geográfico es lo que divide los ríos a partir de la montaña. Los ríos obviamente descienden por las laderas y se separan para un lado y otro, entonces eso se ha utilizado mucho como límites de países, entre países, de modo que utiliza Huysen este término para hablar de la divisoria moderna entre arte alto y cultura masiva. Dice, desde mediados del siglo XIX, la cultura de la modernidad ha sido caracterizada por una relación problemática entre arte alto y cultura de masas. De hecho, la emergencia del modernismo, este movimiento, sobre todo sajón, pero también francés, que empieza con... se podría pensar que empieza con Flaubert y Baudelaire, dice, no se puede entender adecuadamente solo sobre la base de una supuesta lógica de una evolución literaria alta. El modernismo se constituyó a sí mismo a través de una estrategia consciente de exclusión, una ansiedad de contaminación por su otro, la cultura de masas, crecientemente consumista y abarcadora. No es sorprendente que esta ansiedad de contaminación haya aparecido como una oposición irreconciliable, especialmente en los movimientos del arte por el arte, de cambio del siglo XIX a XX, en el privilegiar la escritura experimental, típica del modernismo, y en estoy hablando, ¿no?, de cosas como, también nombré Virginia Woolf, James Joyce, T.S. Eliot, o sea, toda esa gente que está
trabajando con alta nivel de experimentación, y en la canonización oficial del High Modernism, estos autores que acabo de nombrar y otros, en la crítica literaria y la literatura, en la teoría crítica y el museo. Entonces, esto es una realidad que aún continúa, ¿no? De dividir las producciones literarias y culturales en masivo y arte. Bueno, la cuestión es que se supone que el arte está fuera del mercado, es esta famosa cuestión de la autonomía del autor y la autonomía estética, y la cuestión estética en sí. Se supone que el arte alto perturba, sorprende, confronta, escandaliza, cuestiona el orden normalizado, o sea que tiene algo de revolucionario, no en el sentido político de izquierda, sino de cambio, y exige un lector, digamos, con un capital cultural importante. El arte pasivo se ubica en el mercado de bienes culturales, es decir, que supuestamente tiene una alta dependencia financiera, cosa que ni de un lado ni del otro es lo mismo, es decir, todo el mundo pasa por el mercado, todos los escritores son publicados por las grandes corporaciones editoriales, obviamente uno se puede autopublicar y todo eso, pero necesita el aval también de una buena editorial, así que en realidad todo el mundo depende en algo de lo económico, pero hay autores que sí se proponen estar fuera. Muchos de los autores más conocidos, sus obras son directamente escriben y lo entregan y no son editadas por las editoriales, pero sí otros casos, y por supuesto en el arte masivo pasa mucho más asiduamente, que intervienen editores y trabajan la obra con el autor o a veces sin el autor. Un caso famosísimo es el de Raymond Carver, que tuvo un editor que a los cuentos que él le mandaba les llegó a sacar algunos hasta el 90 y pico %, y transformó los cuentos de Raymond Carver en lo que después se llamó el subgénero del minimalismo, del realismo sucio. Carver es Carver, y su literatura minimalista y realmente muy, muy interesante, muy novedosa, es así, no solamente por Carver, sino porque en los 3 primeros libros estuvo, que ahora lamentablemente no me acuerdo el nombre del editor, o sea que uno puede considerar ahí que la literatura de Raymond Carver fue producida por 2 personas. O sea que, en mi opinión, no fue para nada negativo. De hecho, hay una edición que está traducida también del primer libro de Raymond Carver, que él lo llamaba Principiantes, y el editor le puso ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? El título es mucho más lindo. Y lo que hace con los cuentos de ese libro es que toda vez que Carver se mete hace que los personajes hablen de amor, lo cual es muy difícil de manejar, él lo saca. De modo que queda todo el tema del amor elidido, pero lo tiene que manejar el lector. O sea que en realidad a mí me gustan mucho más las versiones editadas que las originales. Este libro original que editó su esposa, post-mortem, todo fue un poco para recuperar el Carver original. Después Carver, digamos, se independiza y los últimos libros ya son puramente de él, con cuentos más largos, con un desplazamiento un poco más hacia otro tipo de cuentística, pero los 3 primeros libros de cuentos, que son muy importantes y maravillosos, son producto de la edición de este otro hombre. Lo bueno es que están las 2 versiones como para comparar. Sí, y están en español. Si ustedes quieren comprarse de qué hablamos cuando hablamos de amor y Principiantes, pueden compararlas. Y además en la edición de Principiantes está toda la información acerca de qué porcentaje sacó de cada cuento, etcétera, etcétera. Es muy interesante eso, hasta para hacer un laburo, ¿no? El editor de Carver es Gordon Lish. Eso, muchas gracias, Gordon Lish. Gordon Lish. Así que, digamos, eso fue medio escandaloso,
porque, digamos, se supone que a los textos del autor no hay que tocarlos, pero también la imagen de ese autor tipo Dios que crea, y todo eso ya no existe. Es decir, el autor es un laburador como cualquier otro, y que no parte de cero, parte de lo que es la intertextualidad, parte de todo lo que he leído, y de ahí salen sus cosas. No viene de la nada. Entonces toda la imagen del creador, del autor como Dios que crea de la nada, no va. Entonces, ¿qué problema hay que una buena literatura surja de más de una persona cuando realmente es buena? Así que eso son mentalidades. Perdón, ¿puede ser que lo de Carver tenía que ver con lo de la teoría del iceberg de Hemingway? Directamente no, creo, pero sí, digamos, se conecta, pero no, por lo menos yo no he leído que Gordon Lish haya partido de ahí, pero sí, ya que lo sacás, les cuento, Hemingway también es otro escritor minimalista. Los cuentos son maravillosos, las novelas, sacando la primera, Fiesta, tiene otro título en inglés, Fiesta en ese español, porque es sobre la fiesta de los toros. Hemingway estuvo mucho tiempo en España y le fascinaba la lidia de toros. Esa novela es muy buena, que la primera, pero toda la cuentística inicial, y sobre todo la experimental, que está en un libro que se llama Nuestro Tiempo, el primer libro de cuentos es fascinante. Y él sostiene que el escritor tiene que hacer hablar a los personajes y comunicarse a los personajes en términos de lo que ellos realmente hubiesen compartido. O sea que no tienen por qué explicar absolutamente nada que den por descontado. Por tanto, el lector se queda fuera. La idea es que el iceberg tiene en la superficie un noveno, se ve, pero hay 8 novenos abajo que no se ven. Eso es lo que está lidido. Entonces hace que algunos cuentos de Hemingway sean particularmente difíciles a veces de interpretar la situación, porque no hay más información que lo que los personajes saben. No claro, colinas como elefantes blancos. Por ejemplo. Sí, toda la primera, de hecho está los cuentos completos en esta editorial MC, no sé, no importa, bueno, pero van a una librería, están los cuentos completos, lamentablemente no están separados, están en el orden en que fueron, que aparecieron en los 3 libros, en los libros iniciales, pero no hay en esa colección el límite donde diga acá terminó este libro y empieza otro, por tanto también los textos se conectan de una manera un poco rara, a veces al pasar de un libro a otro, pero bueno, Hemingway trabaja con esta teoría muy interesante, que tiene que ver con la narrativa breve. Y por supuesto entonces este minimalismo, porque podríamos hablar de minimalismo en todos estos casos, también estuvo en Lish. Bueno, acá también, después léanlo, pero está la cuestión de que el arte masivo está conectado con las industrias culturales, que en un comienzo se habló de industria cultural a partir de la escuela de Frankfurt con Adorno y Horkheimer, que ellos decían que la industria cultural lo que denigra es ese aura, esa cosa que uno siente ante la obra única, es decir, si ustedes están delante de la Gioconda o cualquier otra obra de arte que hay una sola, no está reproducida, por supuesto después en imágenes, pero digamos la obra es una sola, eso aurático desaparece. Por tanto, ellos, Adorno y Horkheimer, estaban muy en contra de todo esto masivo, cometieron errores como criticar el jazz, que realmente es una de las cosas más maravillosas que ha proporcionado Estados Unidos al resto del mundo y que es de origen afroamericano. Y ahora actualmente, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, fíjense que García Aquilini es argentino, se habla de industrias culturales y que nosotros consumimos esas industrias, no necesariamente implica una denigración o una baja de calidad o de la obra o de libertad por parte de los productores. Eso creo que tampoco hay que ponerse paranoico acerca del mercado.
Los objetos de estudio académico también lo vi. Esto creo... Después, sí, esto lo comenté, igual lo dejo para que lo miren. ¿Todo esto está en el nuevo video o...? En el video de introducción. ¿En serio? Estoy dando una revisada al video de introducción. Porque lo de objeto de consumo, o sea, el anterior, no me acuerdo. No, por eso. Estoy utilizando esto, fíjense que yo lo que ya vi lo paso. Estoy utilizando este PowerPoint para ver otras cositas que haya dejado fuera, que puedan ser interesantes, nada más. Esto también lo vi. Esto también, bueno, la idea del canon estricto de estos 5 autores que ya comenté, que Matheson plantea que su recorte, su elección, fue a partir de la devoción de estos autores por las posibilidades positivas y negativas de la democracia. Del lado más positivo, optimista, Emerson, Whitman y Thoreau, aunque Thoreau ve cosas muy interesantes negativas del país que marca muy puntualmente, y Hawthorne y Melville con una mirada un tanto de toma distancia, de ver los aspectos negativos y digamos, cuestionar un poco toda la ideología trascendentalista que estaba en ese momento en boga, digamos, y que es, como comenté, la primera filosofía, digamos, estadounidense. Profe, ¿cómo se llamaba Hawthorne? ¿Cuál es el nombre? Nathaniel. Ah. Nathaniel. Acá esto también, bueno, lo del trascendentalismo, de paso lo comento, esperen que me fijo. Bueno, no, chicos, tengo que dejar, son justo 53, así que bueno, aclaro entonces qué vamos a hacer la próxima. Para la próxima, miren este video, el de introducción, los que no hayan podido, y todo el resto del material, y ya dejé a ver, voy a entrar de nuevo al YouTube. Ya dejé el primero de feminismos, que, como les dije, abarca la primera hora hasta los 50, hasta la década de 1950. Entonces, tienen estos, la introducción, que son estos 5, eso es de lo que estuvimos hablando hoy, y habría otras cosas, y el teórico de la clase pasada, el práctico del viernes, y la clase de consulta de ayer. Eso, vayan viéndolo, pero digamos, me interesa que ya hayan visto esto y vayan mirando el de feminismos. Así vamos... Los cuentos, el cuento, ¿cuándo lo vamos a empezar a leer? Porque yo leí algunos y me encantaron. Mira, el primer cuento que vamos a ver es Prejuicios de Sarah Buell Hale. En la lista de teóricos está así, está antes de la letra escarlata, o sea, tanto en la lista de teóricos, en los programas y en la propuesta, como en la manera en que yo voy a dejarlo en el orden acá. Por ejemplo, bueno, ahora uno de los próximos textos va a ser el video sobre prejuicios, que está hecho, así que vayan leyendo, entonces, si quieren ir en orden, por este primer cuento, Prejuicios. Y luego vendría la letra escarlata. Entonces yo voy a poner luego Prejuicios y voy a empezar a subir los videos de la letra escarlata. Y como dije antes, a medida que ustedes van viendo, vamos originando estas charlas y yo voy agregando cosas y por supuesto en algún momento posiblemente la segunda parte de feminismo la dé en vivo y la grabe en vivo porque no la tengo grabada, así que voy a hacer también esas cosas. Pero el hecho de tener los videos también nos permite utilizar el teórico de una manera un poco más interactiva y hasta práctica, ¿no? Entonces, díganme si está claro. Para la próxima les pido que miren esto, no lean todavía los apuntes que son sugeridos, porque esto es un resumen que por ahora les va a venir suficiente, y después, como dije ayer, van leyendo de a poco los documentos
acerca de los temas tocados. Y el de feminismo también, que por supuesto los textos están en el dossier, así que también, por ahora con los videos todo bien. Le va a ser suficiente, así que concéntrense en leer los textos literarios y las cosas para prácticos, ir mirando estos videos, y en el caso de teóricos, el próximo, repito, es Prejuicios de Buell Hale. Así que bueno, creo que nada más por mi lado. Seguimos en esta temática, no importa que tenga que cortar acá y sigo la próxima, es decir, los tiempos, la interacción hace que los tiempos sean inmanejables, no pasa nada. De hecho, yo antes en presencialidad tenía clases de 4 horas, por eso hacía un recreo y después seguía. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Porque ya debería salir. No, gracias. ¿Todo bien entonces? Bueno, chicos, nos vemos el viernes, y luego el lunes y el martes. Cualquier cosa, escriban y pregunten durante las clases. Cualquier duda. Gracias. ¿Ok? Gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao.